En una mañana tranquila de viernes, en el centro de Albuquerque, la rutina parecía la misma de siempre. Calles que despiertan lento, negocios abriendo, gente apurando el paso hacia el trabajo. En medio de ese escenario, un adolescente de 16 años camina solo por un callejón trasero, con la cabeza puesta en llegar a tiempo. Lleva un delantal puesto, como si apenas hubiera salido o estuviera por entrar a su turno. No imagina que, dentro de uno de los autos estacionados, alguien lo está esperando. No hay gritos, no hay discusión larga, no hay persecución, solo un instante frío, calculado. Y entonces suena un disparo, uno solo. El impacto le da en la cabeza, cerca de la sien, y lo derriba al suelo de inmediato. La sangre empieza a extenderse en el pavimento. El silencio que queda después es aún más inquietante, porque el tirador ya se ha ido. En cuestión de minutos, las llamadas al 911 comienzan a entrar una tras otra. Reportes de un disparo, gente corriendo, un cuerpo tirado. Las patrullas llegan rápido, doblan hacia el callejón y se encuentran con una escena dura, imposible de maquillar. El chico está boca arriba o ladeado, inmóvil, con una herida evidente en la cabeza. No hay identificación a la vista, no hay arma en el suelo, no hay señales claras de pelea. Lo que pasó fue rápido, demasiado rápido. Los oficiales aseguran el perímetro y empiezan a mirar alrededor como si la verdad pudiera estar escondida en algún rincón, en una llanta marcada, en una puerta que se cerró tarde, en una ventana que vio algo. Mientras unos aseguran el área, otros comienzan a hablar con quienes estaban cerca. No pasa mucho tiempo hasta que aparecen dos testigos que coinciden en algo. Después del disparo, hubo movimiento extraño, como un estallido de caos juvenil. Vieron a varios muchachos dispersarse, correr en direcciones distintas. Uno de ellos, según dicen, era un chico de piel clara que, al escuchar el disparo, se dio la vuelta y salió corriendo. Otro detalle, más importante todavía, queda flotando en el aire. Alguien vio a un joven subirse a un carro junto a una chica y escapar a toda velocidad. La información es confusa, incompleta, pero es un punto de partida. Cuando llegan los detectives y la investigación de homicidio se formaliza, la escena empieza a hablar con pequeños detalles. El delantal del chico destaca, no es común ver a alguien con uniforme de trabajo en un callejón. Eso empuja a los investigadores a mirar enfrente, hacia el único lugar que encaja con esa prenda, un restaurante cercano, Lindy's Diner. Dentro, los dueños lo reconocen sin dudar. Se llamaba José J. Ruiz, le decían Jay. Tenía 16 años y trabajaba de lavaplatos. Llevaba pocas semanas ahí. Lo que en el callejón era un cuerpo sin identificar se convierte, de golpe, en un nombre, en un rostro, en una vida concreta que ya no vuelve. Los detectives localizan al abuelo de Jay, que era cliente habitual del lugar. Lo llaman para que vaya. Cuando llega, la noticia lo golpea, pero se mantiene firme, como si el dolor no le diera permiso de desbordarse todavía. Aún así, entre frases rotas, deja caer algo que enciende una alarma. Su nieto había estado metido en algo últimamente, algo que no terminaba de contarle. El abuelo menciona a un amigo, una relación o un entorno que no le gustaba, algo que no aprobaba. Y entonces llega otro dato que vuelve todo más trágico. Jay estaba a punto de ser padre. Esa mañana, incluso, le había dicho al abuelo que pronto sería bisabuelo. La novia de Jay estaba embarazada. La novia se llama Elizabeth Maldonado, tiene 17 años, y, en ese instante, todavía no sabe que el padre de su bebé ha muerto en un callejón. Los investigadores deciden que hablarán con ella pronto. Si alguien sabe qué problemas tenía Jay, si alguien entiende su vida reciente, es ella. Al cabo de una hora, el caso queda asignado a la detective Ana Bruciaga. Ella revisa reportes, escucha lo que dicen los testigos y entiende que necesitan una pieza clave. Una imagen, una placa, una cara, cualquier cosa que transforme rumores en evidencia. Al buscar cámaras cercanas, encuentran una en una escuela, orientada hacia el callejón. La calidad no es perfecta, pero es suficiente para ver un detalle crucial. Segundos después del disparo, un sedán Toyota color dorado aparece en pantalla y se va a toda velocidad. Los vidrios son oscuros, apenas se distinguen figuras dentro, pero la sensación es clara, no era una sola persona, por lo menos dos ocupantes. El caso, que parecía un ataque súbito sin rastro, ya tiene un vehículo asociado, un hilo del cual tirar. Un par de horas después, los detectives llegan al apartamento donde Elizabeth está. Entran con cuidado, con ese tono que mezcla humanidad y método. Necesitan respuestas, pero también están frente a una adolescente embarazada. Elizabeth habla, dice que esa mañana Jay se bañó temprano, que se preparaba para entrar al trabajo a las 10. Ella estaba ocupada con citas y planes porque acababan de confirmar el embarazo. Elizabeth cuenta que Jay seguía texteándole y que, de pronto, dejó de responder. Ese corte coincide con el horario en que creen que lo mataron, alrededor de las 11:08 de la noche para la detective. La línea de tiempo encaja demasiado bien. Sin embargo, a medida que la conversación avanza, aparece algo que cambia el enfoque. Elizabeth menciona un conflicto personal dentro de su propia casa. Su hermano menor, Angelo, y Jay no se llevaban bien, habían chocado varias veces. Según ella, esa mañana se suponía que iban a boxear, a pelear limpio para sacar tensiones. Ella insiste, eso no tiene que ver con el homicidio, y su hermano jamás haría algo así porque sabe cuánto amaba ella a Jay. Pero en una investigación de asesinato, mi hermano nunca haría eso. No es un álibi, es una emoción, y las emociones no despejan sospechas. Antes de que el diálogo con Elizabeth avance más, llega la familia de Jay al apartamento. Están buscando confirmación oficial, y la detective se ve obligada a decirlo en voz alta. Jay ha muerto.
Es un momento devastador, de esos que dejan el aire pesado en una habitación. La madre de Jay pregunta qué pasó, cómo fue, por qué, pero aún no hay respuestas definitivas, solo hechos incompletos y una verdad imposible de suavizar. En medio de ese caos, aparece otra figura que termina siendo central, la madre de Elizabeth, Ortiz Chávez. Entra para consolar a su hija, para abrazarla, para sostenerla en el peor día de su vida. La detective decide hablar con ella, recoger datos básicos, entender el contexto familiar. La conversación parece rutinaria hasta que la detective pregunta algo simple: ¿qué carro conduce usted? Chávez responde sin darse cuenta de la bomba que acaba de soltar: un Toyota dorado, un sedán reciente, sin placa, con problemas mecánicos, según dice. Incluso comenta que ese mismo día se le dañó y que la dejó en la calle. Para la detective Bruciaga, esa descripción se conecta de inmediato con el video. Un Toyota dorado es lo único sólido que tienen saliendo del homicidio. La coincidencia, por sí sola, no es prueba, pero es demasiado grande para ignorarla. La detective sale con oficiales a buscar el carro donde la mujer dijo que lo dejó. Cuando llegan, el carro no está, ya no está ahí. Y eso, en un caso así, suena menos a casualidad y más a maniobra. 40 minutos después, vuelven y entrevistan a Chávez de forma más directa. La detective decide apostar fuerte. Le dice, casi sin rodeos, que cree que su carro fue usado en el homicidio. Chávez lo niega, dice que lo dejó y que se lo robaron, pero la detective no se conforma. Si el carro estuvo ahí, alguien lo manejó. Si hubo una pelea planeada esa mañana, si Jay tenía problemas con la familia, entonces ¿quién más encajaría? La sospecha cae sobre Angelo, el hermano menor de Elizabeth. Chávez intenta sostener una cronología, afirma que estuvo con su hijo, que él tenía una entrevista, que fueron juntos, que luego volvieron a casa, pero el tono con el que lo dice y la manera en que reacciona descolocan a la detective. No parece una madre aterrada porque su hijo esté siendo vinculado a un asesinato. Se ve contenida, casi fría, y esa calma extraña, esa forma de negar sin quebrarse, hace que la detective se arriesgue todavía más y suelte la pregunta que pocos harían tan temprano: ¿usted disparó? Chávez dice que no, pero en lugar de indignación absoluta o llanto, lo que hay es una negación tensa, como si su mente estuviera calculando cada palabra. Sin pruebas definitivas aún, el interrogatorio termina, pero la detective no se queda quieta. Va a buscar a Angelo a su trabajo. Al hablar con él, Angelo confirma lo de la pelea planeada. Jay quería boxear, pero él dice que no se concretó nada. Sus respuestas, por lo pronto, parecen alineadas con la versión de su madre. Todo luce demasiado ordenado. Y entonces, en el momento en que los detectives intentan avanzar, Chávez aparece y corta la dinámica. Se vuelve menos cooperativa, insiste en llevarse a su hijo, cuestiona el proceso. Los oficiales terminan incautando teléfonos, el de la madre, el de los hijos, porque si las palabras no hablan, a veces los datos sí. En las semanas siguientes, con la calma fría del trabajo investigativo, lo que parecía una sospecha se convierte en una red. Los detectives revisan mensajes y encuentran que Chávez estuvo involucrada en coordinar la pelea entre Angelo y Jay. No fue solo un rumor adolescente. Hay textos que marcan horarios, que muestran coordinación familiar. Hay mensajes que sugieren preocupación por armas, frases que hacen pensar que Elizabeth quería estar presente para que no sacaran una pistola. También aparece otra capa: la relación entre Jay y Elizabeth no estaba bien. Había discusiones, tensiones, palabras de ruptura. Jay, en mensajes, deja claro que ya no quería seguir en lo mismo, que hablaría por el bebé, pero no por la relación. Eso cambia el panorama. No solo hay conflicto con un hermano, hay un entorno familiar tenso y una relación en deterioro. Además, surgen contradicciones. Elizabeth había dicho que Jay no salió hasta las 10, pero mensajes del propio Jay muestran que ya desde las 8 estaba molesto porque no llegaron, que la madre había dicho una hora y que seguían sin aparecer. Y aparece otro nombre que no estaba en el radar con fuerza al inicio: Gilbert, el hermano mayor de Elizabeth. En mensajes, se muestra enojado con Jay, habla con agresividad, insinúa represalias. La detective Bruciaga empieza a pensar que no es un problema aislado, podría ser un asunto familiar completo, un círculo cerrándose alrededor de Jay. Los días pasan y por un tiempo, el caso parece estancado. Angelo y Elizabeth, al ser menores, quedan protegidos por la intervención de su madre, que no permite entrevistas nuevas. Pero el tiempo cambia las reglas. Elizabeth cumple 18 años, y la detective aprovecha para traerla a la estación e interrogarla con una estrategia más dura. Esta vez no hay rodeos. Le dicen que revisaron teléfonos, que saben que había problemas, que hay piezas que apuntan hacia su familia. Elizabeth se rompe emocionalmente, se enfurece, llora, niega, dice que amaba a Jay, que jamás permitiría que le hicieran daño. Se indigna ante la idea de que ella pudiera haber pedido que alguien lo matara. La detective la presiona con el carro, le dice que el Toyota de su madre aparece en video. Elizabeth responde con lógica desesperada: ¿cuántos Toyota dorados hay en la ciudad? Intenta desmontar la evidencia por probabilidad, pero la detective insiste: hay mentiras cruzadas entre madre e hijo sobre quién condujo, quién estuvo con quién tenía el carro. Elizabeth, agotada, sigue negándolo todo, y cuando la presión sube, intenta irse. Le explican que no puede simplemente levantarse y marcharse de una zona controlada de la investigación. Se siente atrapada, como si el mundo entero estuviera acusando a su sangre. La entrevista se cierra sin confesión, y aún así, la investigación
investigación avanza lentamente, recogiendo más piezas. Se descubre que Chávez nunca completó de verdad el reporte del robo del vehículo, como había afirmado, y aparecen textos de Gilbert todavía más preocupantes, amenazas directas, frases que sugieren intención violenta y una instrucción inquietante de borrar mensajes y no decir que él iba a dispararle a Jay. Los detectives comienzan a especular que Gilbert pudo haber tenido un rol en el arma o en el plan, pero la línea entre sospecha y prueba aún era frágil. 76 días después del homicidio, el 19 de mayo, la detective Bruciaga vuelve a la casa de la familia. Esta vez busca confrontación cara a cara, medir reacciones, presionar. Gilbert sale. Ella lo enfrenta por las amenazas en redes y en mensajes. Él se muestra desafiante, no coopera, dice que no hizo nada. Aún así, la detective le toma el teléfono para obtener una orden y revisarlo a fondo. Mientras tanto, Chávez aparece con prisa, como queriendo evitar el contacto. La detective la intercepta y la confronta con el dato del reporte no completado y el tema de la pelea coordinada. Chávez, ahora sí, se enfurece, se pone defensiva, alza la voz, intenta cerrar la conversación, pero en medio de su molestia, admite algo importante: sabía del conflicto, sabía de la idea de la pelea, aunque insiste en que fue Jay quien lo propuso y que ella solo quiso evitar cosas estúpidas entre muchachos. Antes de irse, la detective intenta una vez más hablar con Elizabeth. Le recuerda que hay un testigo que describió a una mujer que coincide con ella, hablando con Jay antes del disparo. Elizabeth dice que estaba en casa, lavando platos cuando el abuelo llegó con la noticia. Repite la misma historia, y la policía se marcha con una advertencia: la próxima vez, no vendrán a preguntar, vendrán con una orden. El golpe fuerte llega el 15 de junio. Los datos de torres celulares ubican el teléfono de Angelo en la escena del crimen a las 11:08 de la noche, el mismo momento del asesinato. Eso contradice el relato de que estaba en casa. Con esa evidencia, obtienen la orden y arrestan a Angelo, de 16 años, acusándolo de asesinato. Parece el cierre perfecto, el hermano que iba a pelear con Jay. La tensión familiar, el carro en video, el celular en el lugar. Cuando lo interrogan, Angelo pide a su madre. Se niega a hablar sin ella o sin abogado. Termina en detención juvenil, sin fianza, mientras el sistema se prepara para juicio. Para todos, el caso empieza a verse como resuelto. Pero la verdad, la parte más oscura, todavía no había salido a la luz. Pasa un año. Elizabeth da a luz al hijo de Jay en noviembre de 2022. En redes, intenta reconstruirse, mostrarse fuerte, criar a su bebé, seguir adelante. Angelo sigue detenido esperando el proceso. La familia de Jay cree que, al fin, hay justicia. Hasta que en marzo de 2023 ocurre algo que revienta el caso. Una mujer llama a la policía y dice que estuvo hablando con Gilbert por Facebook. Y según ella, Gilbert confesó quién mató realmente a Jay. Lo que cuenta es escalofriante. Gilbert sugiere que su madre y Angelo fueron a pelear con el novio de su hermana porque él supuestamente la golpeaba, y que cuando el novio intentó sacar un arma, lo golpearon antes de que pudiera hacerlo. Y, lo más grave, Gilbert afirma que se lo pusieron a Angelo. Cuando la mujer le pregunta directamente si la madre lo hizo y dejó que el hijo cargara con todo, Gilbert responde que sí. Incluso añade una idea que suena a regla familiar: no delatar, no importar la situación, porque si lo haces, hay consecuencias. Con esa información, los detectives se mueven con cuidado. Saben que un arresto basado solo en un relato de terceros podría destruir el caso en corte, así que buscan algo más sólido. Empiezan a monitorear llamadas de cárcel entre Chávez y Angelo. En la mayoría hay frases cautelosas, como si caminaran sobre vidrio. Pero en una llamada, surge una frase que llama la atención. Chávez dice que alguien está triste porque ella la cagó, porque fue estúpida. Para los investigadores, eso suena como una grieta por donde puede salir toda la verdad. La detective visita a Angelo de nuevo. Esta vez, él parece dispuesto a negociar. Está cansado, atrapado, viendo su vida detenida por algo que, según se empieza a perfilar, no fue exactamente como lo contaron al inicio. Con su abogado presente, Angelo coopera, y entonces la historia se reescribe de la manera más brutal. Confirma que fue su madre, Ortiz Chávez, quien disparó. Confirma que ella estaba ahí, que el carro fue el del video, que hubo un plan y que él quedó como el rostro del crimen. Gilbert también termina corroborando esa versión. Ya no es rumor, ya no es intuición, son declaraciones internas desde el propio corazón de la familia. Lo único que faltaba era una confesión directa de Chávez. Sin sus palabras, la defensa podría alegar que los hijos mienten, que los presionaron, que buscan salvarse. Se emite la orden de arresto y Chávez cae detenida. La detective Bruciaga intenta otra estrategia. No entra golpeando la mesa, entra con tono humano, preguntando por Angelo, por cómo está, intentando abrir una puerta emocional. Pero Chávez entiende de inmediato hacia dónde va todo. Corta la entrevista y pide abogado. Se protege, se encierra. Y desde ese momento, la verdad deja de depender de una confesión y pasa a depender del peso de la evidencia. En el juicio, los fiscales exponen la secuencia completa, los registros telefónicos, el video del Toyota dorado, las inconsistencias, los mensajes sobre la pelea, las amenazas, las declaraciones de los hijos, las llamadas desde la detención. Plantean un motivo: Chávez no aprobaba la relación, estaba enojada por cómo Jay trataba a su hija, y calculó que un menor tendría consecuencias más leves si cargaba con la culpa. También se aclara el rol de los demás. Los investigadores concluyen que Elizabeth no tuvo participación directa en el disparo ni conocimiento real de la intención de su madre. Su silencio parcial fue más bien una defensa instintiva de su familia, una negación desesperada, una joven atrapada entre el amor por el padre de su hijo y la lealtad a su sangre. Al final, el caso se cierra
cierra con decisiones judiciales. Angelo se declara culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado y asalto con intención de cometer un delito, y recibe sentencia para permanecer en detención juvenil hasta los 21 años. Chávez se declara culpable de asesinato en segundo grado y en mayo de 2025 recibe la pena máxima, 18 años en prisión estatal. Y como si el caso no fuera ya lo suficientemente oscuro, también enfrenta un cargo separado relacionado con material de explotación infantil encontrado en su tableta durante la investigación. Lo que comenzó como un disparo solitario en un callejón terminó revelando algo mucho más aterrador que un crimen impulsivo, una familia que se quebró por dentro, una madre que escondía un secreto capaz de destruirlo todo, un hijo que cargó con un peso que no le pertenecía, una hija embarazada obligada a vivir con la ausencia del hombre que amaba y con la sospecha rondando su apellido. Y en el centro de todo, Jay, un chico de 16 años, trabajador, con delantal puesto, caminando hacia su turno sin saber que lo estaban conduciendo hacia su final. Un solo disparo, sí, pero una cadena de decisiones, mentiras y silencios que siguió resonando mucho después de que el callejón quedara vacío.